un feliz y hermoso lunes. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Aquí estamos estudiando la palabra de Dios, la Biblia, y en el cual pues estamos recibiendo unos hermosos consejos para que aprendamos a poder escudriñarla y a poder entender por sí mismos lo que el Señor nos quiere decir. Que no dependamos de otro ser humano, sino que dependamos de Dios y de nosotros mismos para entender o comprender lo que en verdad para estos tiempos el Señor nos está queriendo decir. Hoy, nuevamente por la gracia del Señor, tengo aquí a mi lado a dos invitados que han estado conmigo durante toda esta semana, a nuestra hermana Esperanza y el pastor José Luis Andrade, médico también naturista. Y pues bueno, hoy tenemos el proceso de la inspiración, es el tema de este día. Así de que les vamos a invitar para que nos acompañen a tener una oración y poder ir en el estudio directo en el cual habremos de entrar. Así es de que les invitamos para tener la oración. Señor y amante Padre, agradecemos tus lindas bondades, Padre, en esta hora. Amén. Pidiéndote, Padre, que nos des esa inspiración de poder hablar de tu palabra y poder entender y comprender para así también darle, Padre, a saber a aquellos que nos escuchan o nos ven a través de estos medios de comunicación. Amén. Que tu Espíritu también esté con ellos y que tú les instruyas, Padre, que seas tú directamente quien les hable a sus corazones, a sus almas, y que ellos mismos puedan comprender lo que ya nos has dejado escrito. Amén, Señor. Rogamos de tus bendiciones y lo pedimos, Padre, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, pastor, ¿qué nos puede decir de este proceso? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es un proceso? Y yo creo que el Señor va de lo particular a lo general. Y si nosotros entendemos esto, pastor, vamos a aceptar toda la Escritura. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a ver ahorita con la cuestión mundial, cómo está con la Biblia, mucha gente empieza a decir cosas, no, que solo para los judíos, no, que solo para... No. Nosotros necesitamos entender que la Biblia es un proceso. Dios tuvo que escoger un pueblo para poderle darle toda la instrucción. Ese pueblo no llevó la instrucción y lo llevó a desconocer al que había dado la instrucción. Hoy en día, de igual manera, Dios tiene un pueblo a los que les ha depositado esa instrucción. Tristemente la historia se va a volver a repetir adelante, pero ¿qué es lo que tenemos que entender prácticamente de ese proceso? Y la verdad, la palabra de Dios dice, debido a que Dios utiliza el medio del lenguaje para revelar su voluntad al hombre, la revelación divina se puede escribir. O sea, si tú te pones a ver a la Biblia, los primeros 5 libros, Dios a quién se los dio. Y nosotros entendemos, ¿verdad?, que la historia de la creación son las cosas más atacadas. Y por eso dice Timoteo, dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Entonces, ¿por qué hay gente que no acepta el Antiguo Testamento? ¿Por qué hay gente que no acepta el Apocalipsis? Porque estamos en medio de esas dos inspiraciones. Muchos dicen, no, es que el Antiguo Testamento ya no, es más, solamente imprimen el Nuevo Testamento. Y a nosotros nos dicen, no, los evangelios nada más, Cristo en la cruz, pero Apocalipsis dice que ahí está en el santuario. Yo creo que vamos a ir analizando este tema, ¿verdad? Sí, es interesante cómo dice Jesucristo, cuando él decía, escrito está, él se refería al Nuevo Testamento, por supuesto que no, él se refería al Antiguo Testamento. Entonces, ahí está claro, y él mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿A qué Escrituras se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. Y es que el Nuevo no se puede entender sin el Antiguo, por eso es que hay tanto error hoy día en la interpretación.
porque se necesita de Isaías, se necesita de Génesis, se necesita de todo el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento. No, pero de hecho, hermana, eso es cierto, ¿verdad? Pero muchos dicen, bueno, pero entonces, ¿para qué leerlo si ya se cumplió en Cristo? O sea, viene otro ataque. Sí. Y aquí, hermanos, yo les quiero decir una cosa. Efectivamente, cuando Cristo decía, escrito está, bueno, entonces dice, pues ya se cumplió con Cristo, entonces, ¿para qué voy a leer Éxodo? No, ahora hemos entendido que toda la escritura va a tener su pleno cumplimiento con nosotros. ¿Por qué? Porque si tú quieres saber la profecía de los 144,000, tienes que ir a Génesis. Tienes que ir a Números, porque cómo cuenta Dios. Tienes que ir a Deuteronomios. Si tú quieres saber por qué es el sábado, tienes que ir a Génesis. Si tú quieres saber por qué las trompetas, tienes que ir a Génesis y entender el ciclo del agua, que antes no llovía y que ahora sí llueve. O sea, toda la escritura hoy para nuestra generación es útil. Pero ¿qué ha pasado? Muchas personas, escuchen, el primer ataque del Antiguo Testamento era para los judíos. ¿Realmente era solo para los judíos? ¿Adán era judío? O sea, es una pregunta que hacemos. Bueno, otros dicen, no, pues que la verdad, ya ahorita viene otro ataque. Ninguna de la Biblia, lo que el pastor nos dijo la semana pasada, van a presentar su Biblia a ellos. El Vaticano va a presentar su Biblia. ¿Por qué? Porque todos los autores de la Biblia son judíos. Pues sí, son judíos. Pero ¿y eso qué? María es judía. Pedro, los 12 apóstoles son judíos, son los que inspiraron la Biblia. Pero tú me preguntas, bueno, ¿pero por qué? Porque es un proceso. Dios tuvo que escoger un pueblo y demostrarle al mundo que cuando se apartan de sus escritos, se oponen hasta Él mismo. Y es de notarse algo más. Por ejemplo, el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro profético y habla de estos últimos tiempos. Entonces, ¿cómo así? Si el Antiguo Testamento ya no cuenta, ¿por qué Daniel tiene revelación del Nuevo Testamento? Amén. No tiene sentido, ¿verdad? Así es. Así que son simplemente excusas, pero ¿por qué? Por desconocer este libro y cómo es que fue revelado y que fue también revelado para nuestros días. Amén. Por eso, miren cómo lo dice acá, ¿no? Siempre decimos que los mensajes de la sierva del Señor, para nosotros, cada vez que leemos juntamente la Biblia con los libros de ella, nos dan un poquito más de luz. Amén. Como Amplía. que nos amplía. Dice en Mensajes Selectos, Selectos, tomo 1, página 24, dice ella, no son las palabras de la Biblia las inspiradas. Vean, no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. O sea, ¿por qué? Porque pues la palabra es de Dios y eso no fue inspiración, Amén. sino que Dios inspiró al hombre para que el hombre pudiera con claridad escribir lo que Dios estaba dictaminando. Y por eso dice, la inspiración no obra en las palabras del hombre, ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo. Ahora vamos entendiendo, yo me imagino, ¿no? En este caso a Moisés, cuando Dios le hablaba. O sea, era tremendo y vemos a través de la historia a los profetas y a todos ellos que cada vez que Dios se presentaba ante ellos, había una debilidad en ellos. Había, o sea, un desfallecimiento completo. ¿Por qué? Porque realmente la presencia de Dios, aún la voz de Dios, que lo vemos ahí en el libro de Éxodo, cuando llegó el pueblo ante el monte y que Dios habló, no hombre, todos se corrieron. ¿Qué le dijeron a Moisés? Habla tú mejor con mejor él. ve tú. Nos vamos a morir. Sí, no, a nosotros nos va a acabar. Aún Daniel dice que 21 días estuvo, no ¿Se comió imagina? ni fruta, Sí. ni nada. O sea, Y vemos también por los libros del Espíritu de Profecía ¿cómo fueron dados? que la misma sierva del Señor también se debilitaba. Ella hablaba de esa debilidad, de ese decaimiento que ante la presencia de Dios, pues no se puede soportar si no hay un apoyo, si no hay algo que Dios ponga. Isaías mismo se le puso ese carbón en sus labios porque no podía hablar. Entonces, todo esto vemos que lo que la sierva del Señor nos está diciendo es ver que realmente la palabra de Dios ya es
de Dios, eso viene de Él. El hombre somos inspirados a hacer la buena voluntad de Dios, a obedecer el cumplimiento de lo que Dios nos está dictando o diciendo. Por eso ella sigue diciendo, dice acá, sino en el hombre mismo que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Otra parte que llena al hombre, que si el Espíritu Santo no estuviera con el hombre, pues es imposible poder entender a Dios. Amén. Entonces, por eso ella dice, pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. O sea, aquí podemos entender que realmente Dios, al momento que inspira a alguien, no lo obliga a hacer lo que Él está dictando, porque tenemos el libre albedrío. Y hoy yo lo puedo entender en la forma de cómo es de que hoy hablamos de Elena G. de White como la inspirada de Dios, pero entendemos que hubo dos personas antes de Elena de White que Dios les habló y que Él quería que el hombre fuera el que nos trajera este mensaje. Pero sin embargo, estos hombres, aunque Dios les habló, no lo quisieron hacer. Entonces, una mujer fue la que se levantó y así como Samuel, ¿verdad? Yo estoy aquí, ¿qué quieres que haga? O sea, indícame. Estaba dispuesta a hacerlo. Y por eso es de que ahora podemos entender que no muchas veces, a veces los que estudiamos, estamos capacitados para decirle al mundo de lo que va a pasar, como hoy en día. ¿Quién se levanta a hablar de Roma? ¿Quién se levanta a hablar de este gran líder? ¿Por qué? Porque hay muchos fanáticos todavía que dan la vida por este hombre sin antes analizar lo que realmente la palabra de Dios dice. Pero sin embargo, Dios también tiene hombres valientes que no se doblegan ante nada para decir las grandes verdades que la palabra de Dios nos está dictando para estos tiempos. Hermana Esperanza. Es más, escrito está de que el Señor escoge a los débiles para avergonzar a los fuertes, y a los necios para avergonzar a los sabios. Él escoge a simples pecadores, claro, también Él le reveló a gente muy educada, como lo era Pablo, como lo era Lucas, pero también Él escogió a hombres sencillos, hombres humildes que ni tenían escuela, porque Dios no necesita realmente su poder, puede expresarse, si se expresó hasta por medio de un burro, ¿no? Cuando le habló a Balaam, y si Él pudo, él dice que inclusive si nosotros no hablamos, Él hará que las piedras hablen. O sea, que hay imposible para Dios, no hay nada. Exacto, o sea, cuando Dios va a dar un mensaje, lo da. Y se busca sus medios. Exactamente. No quiere el pueblo escogido, Él se busca sus medios. No quiere el encumbrado, Él se busca sus medios. O sea, aquí lo importante que tenemos que entender que con o sin nosotros, Dios va a hacer su voluntad. Exactamente. Porque todo es de Él. Aún nosotros mismos, el ser humano, somos de Él. El mismo diablo es criado por Dios. Sí. No el diablo, no. Pero el ser divino, el ángel que le hizo, pues es de Dios, salió de sus manos, de sus palabras, no sabemos. Yo en realidad no he visto cómo fueron hechos los ángeles, pero el hombre sí entendemos que fue hecho por la mano de Dios, la voluntad de Dios, y todo lo que está es hecho por la voluntad de Dios. Bueno, voy a terminar de leer este párrafo que estábamos leyendo de Mensajes Selectos, tomo 1. Dice, pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y voluntad divina se combinan con la mente y voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Ahora, como ustedes ven, o sea, al finalizar ella dice que pues, en verdad, todo lo que hoy el hombre podemos hablar de Dios no viene de nosotros, sino viene de Dios e inspirado por Dios para que el hombre hable lo que Dios quiere hablar a través de ¿qué? De un hombre.
y aún vemos las mismas maldades, el mismo diablo. ¿Cómo está hablando hoy? Él personalmente no. Él inspira a hombres a llevar a la raza al pecado, a la desobediencia. Pero ¿por medio de quién? De otros hombres. No es en sí el diablo, sino también él inspira a personas para que lleven a la perdición también a la gente que quiere y le gusta lo malo o le gusta desobedecer. Así de la misma manera, el diablo siempre ha trabajado, siempre copiando en la manera como Dios obra. Dicen que tiene que existir un billete verdadero para poder hacer un billete falso. Y es lo que el enemigo hoy en día también está haciendo o realizando. Pastor, definitivamente nosotros tenemos que entender que, ¿cómo podemos entender que este proceso es de Dios? Yo siempre les he dicho, las referencias. ¿Cómo es que un texto, los que conocemos, ¿verdad?, la estructura de las Biblias, sabemos bien que las referencias o las concordancias bíblicas, lo que decía el pastor con sus diccionarios, ¿va? ¿Cómo es que un texto aparece en otro texto? Y en una ocasión, su servidor me llevé toda la cuestión de analizar de dónde se toman todos los versículos de Apocalipsis. Todos tienen su origen en el Pentateuco. El altar del incienso, el humo, o sea, todo. Entonces, ahí entendemos que el proceso de que cómo Dios estructuró la Biblia fue de lo particular, escuchen, de un pueblo escogido, que en esta ocasión se llaman los judíos, cuando Él escoge, ¿verdad?, a Sem, y nosotros sabemos que lo hace su pueblo, hasta todo el mundo no quiere que se pierda, pero todo el mundo no quiere que se pierda haciendo este plan, que originalmente era solamente para un pueblo. O sea, el propósito de Dios de haber escogido ese pueblo era para que ese pueblo le enseñara a las naciones cuál era la voluntad de Dios. Desafortunadamente, como pueblo, se encerraron, se volvieron elitistas y no pudieron. Por eso tuvo que llamar Dios hasta Pablo. Porque Pablo, ustedes saben, ¿verdad?, instrumento escogido, porque tenía las dos nacionalidades. Pero no podemos decir nosotros que no sea un proceso. Va el proceso y hoy en día, pues ustedes saben perfectamente bien que en Cristo Jesús todos somos cristianos. Amén. A la muestra un botón, como dicen, ¿no? En Génesis 1:29 se encuentra la dieta original que Dios dio al ser humano. Hoy día, tanto los científicos como los nutriólogos, toda esta gente se está dando cuenta, están recomendando la dieta de Génesis 1:29. Es increíble cómo los métodos naturales de Dios, ahí dice, ¿no? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Hay dos semillas específicas que pelean en gran manera todos los virus que hay hoy día. ¿Y cuál es? La semilla de girasol para las damas, la semilla de calabaza para los varones, que tienen abundante zinc, que es lo que más necesitamos para combatir los virus. La hidroterapia, ¿no? Las vaporizaciones con agua caliente. Todo esto tiene origen bíblico y todo en el Antiguo Testamento. Así que ahí está la muestra de que es el Antiguo Testamento la herramienta y la base de toda la creación de Dios y de cómo nosotros nos podemos mantener saludables en medio de tanta crisis de salud hoy día, y nos podemos mantener no solo saludables físicamente, sino mentalmente y espiritualmente. Así es, hermana. Miren, aquí estoy viendo en el mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 1, página 24, esta expresión. Y esto sí me lleva a pensar acerca de lo que leímos hace un momento. Dice, la Biblia está escrita por hombres inspirados. Vean, la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero dice, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. A ver si entendemos estas palabras. Pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios, sino es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión
no parece de Dios. Y eso es verdad. O sea, aún muchos te preguntan algunas veces, ¿verdad? ¿Y quién te dice a ti que fue Dios? No, y hay un texto, pastor, que dice, ve a traer el capote que dejé en Troas. Ah, Cuando ok, Pablo, y sí. dicen, ahí está, ¿y eso qué es inspiración o qué? O sea, de eso está hablando. Ok, Y digo, sí. qué tremendo son. Sí, porque, y es verdad, o sea, el mismo espíritu de profecía a nosotros nos indica que hubo cosas que estos hombres inspirados a través de cartas, a través de los escritos, aún todo Dios, pero Dios lo registra siempre con un propósito. Dios lo Amén. permitió porque Dios muestra aún hasta lo malo de estos escritores. Exactamente. No nomás. Exactamente. Exactamente, Ahí está. o sea, Dios permitió eso. ¿Por Así qué? es. Porque si vemos ahí el encuentro entre Pedro y Pablo, que eran pleitos, que aún se registraron. Que se peleaban, que se sí, olvidaban, porque digo, exacto. vete a traer el capote. O sea, es un ser humano. Pues sí, o sea, Dios lo permite eso, Así para es. que veamos que los errores, aún yo siempre he dicho también, ¿qué historia se va a escribir de nosotros? O sea, ¿qué no se está escribiendo en los libros del cielo de la vida de cada uno de nosotros? Los errores y todo lo que tuvimos. Va a pasar Que, como una pantalla. exactamente, Dice. entonces Sí, un día ayúdanos. se nos va a mostrar todo esto. Bueno, el tiempo nos ha ganado y quiero decirles que primeramente el Señor, mañana seguiremos estudiando lo que es hoy la palabra de Dios. Un feliz día y muchas bendiciones.